Muy buenos días a todos los televidentes de su canal católico Utzig Ajao. Nos encontramos otra vez con ustedes con esta serie de programas respecto a la teología. Hemos optado por iniciar con este método de ver, juzgar y actuar. Y lo primero que hemos de ver es la realidad, pero como Dios la ve. ¿Esto qué significa? Primero, hemos de ponernos en la perspectiva de Dios, porque Él nos lo permite. Hacer teología es tener los ojos de Dios, ver toda la realidad del universo, del mundo, de la humanidad, de las personas humanas, de cada uno de nosotros, según Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice en relación a mí? Primeramente, que me amó, que me ama y que me amará siempre. Todo esto hay que entenderlo desde la perspectiva de qué es el amor, en qué consiste el amor. El amor, el mismo Dios nos lo ha revelado. Nosotros mismos tenemos una estructura que nos distingue de todo el universo, como es la capacidad de la palabra y la capacidad de amor. Y solamente así, pues relacionándonos con este Dios en lo que es, Dios es vida y amor, Dios es palabra que se dirige a cada uno de nosotros, podemos llegar a comprender la realidad de Dios y del mundo y de cada uno de nosotros. ¿Qué es el amor? El amor es comunión, participación, y se da entre personas, es decir, en diálogo. Dos libertades, con la peculiaridad que hay una libertad pues absoluta, que es la libertad divina, la libertad de Dios. La iniciativa absoluta es de Dios de comunicarse, y de comunicarse a alguien que es distinto de sí mismo porque así lo ha creído, lo ha creado, ¿verdad? Y lo ha querido. Y para poder, pues, expandir su amor e invitándonos a la comunión con Él. Ahora vamos a ver cuál es esta verdad de fe y cuál es el núcleo de nuestra fe. Y vamos a leer un texto de San Juan Pablo II en el Evangelio de la Vida, en el número 1 y también en el número 2. Dice lo siguiente: presentando el núcleo central de su misión redentora, Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esto está tomado del capítulo 10, versículo 10 del Evangelio según San Juan. Por eso los signos que Jesús, Dios venido en la carne, realiza son signos de vida natural. Por eso son sus milagros de sanaciones o sus milagros de volver a la vida, como una especie de resurrección, pero resucitar a la vida terrena otra vez. Todos estos signos señalan cómo Él tiene el poder de la vida. Él es el Señor de la vida. Él la da y la puede dar, y ha venido a dar vida. Pero claro, no hemos de quedarnos en una perspectiva naturalista, ¿sí? Sino que esto conduce a decir, la vida no puede terminar acá. Si Él es la vida, si Él es el dueño de la vida, si Él ha venido a dar vida, tiene que darnos vida abundante. ¿Y dónde está la abundancia de la vida? Pues la abundancia de la vida está en Dios mismo. Dios es la vida. Cristo mismo es la vida. Por eso sigue diciendo el Evangelio de la Vida. Se refiere, cuando habla de vida y de vida abundante, Jesús se refiere a aquella vida nueva, a la vida eterna, que consiste, y esto es muy importante, ¿verdad? Nos está hablando de la vida eterna, ¿ves? En estos signos, tú cuando estés sano, tú cuando tengas bienestar material o emocional en tu vida,
Lo que tienes que hacer es descubrir que esto no basta y que no tienes que esforzarte, ni trabajar, ni luchar por conseguir las cosas de esta vida, sino ir más allá. Es decir, la revelación se encuentra en que Dios mismo te quiere vivo eternamente. Esta es la clave, ¿verdad? ¿En qué consiste entonces esta vida nueva y eterna? Consiste en la comunión con el Padre. Esto es la novedad cristiana. La vida consiste en la comunión, participar, uniéndonos a la misma vida de Dios, que es Padre único de su Hijo, ¿verdad? Y en la relación del Espíritu Santo, es decir, participar en la mismísima vida de Dios. Y todo hombre está llamado gratuitamente a esta vida. Esta es la revelación. Que Dios sale a nuestro encuentro, me dice, mira, yo te amé, te amo y te amaré siempre. ¿Quieres participar en mi misma vida? Eso es Dios quien te lo dice. Al ser encuentro entre dos libertades, uno puede aceptarlo o puede rechazarlo, ¿bien? O puede simplemente decir, sí, yo creo en ti, tanto en cuanto me des vida, pero vida en las cosas de este mundo, y en este mundo y en esta tierra. Es una forma de rechazar también, ¿verdad? Entonces, todo hombre está llamado gratuitamente en el Hijo por obra del Espíritu, que si yo reconozco y acepto, me va santificando y me va a llegar a hacer divino. Lo que decíamos en el programa anterior, ¿de acuerdo? Nosotros somos solamente de naturaleza humana, y como naturaleza humana, pues estamos llamados a nacer, crecer, desarrollarnos, envejecer y morir. Es naturaleza humana, débil. Ahora bien, Dios me dice, ¿te gusta esta naturaleza humana? ¿Te gusta esta vida humana? Sí. ¿Y quieres que aquí se acabe todo? Sí. Pues listo, nos respeta. Bien, se acabó. Pues ahí la tienes, ¿verdad? Te puedo dar comida, bebida, vestido y seguridad para el mañana, pero solamente para estas cosas. ¿Tienes la esperanza? El Señor me dice, no, pero yo te invito libre y gratuitamente a participar de mi misma vida. ¿Quieres? Esta es la revelación. Y es precisamente en esa invitación a la comunión con Dios, a dialogar amorosamente con Él, para enamorarnos de Él, para llegar a la común unión con Él, pues es precisamente en esta llamada, en esa vida a la cual somos llamados, donde encuentra pleno sentido y significado todos los aspectos y momentos de la vida del hombre en la existencia terrena. Solamente si estoy llamado a una vida eterna, tiene sentido y tiene significado todos los aspectos y todos los momentos de la existencia terrena. Ya pueden venir filósofos para dar sentido y dar significado a los aspectos y momentos de la vida del hombre. No lo van a conseguir. ¿Por qué? Porque lo van a buscar en cuestiones pasajeras y temporales, ¿verdad? Y entonces, claro, el hombre no está hecho para el mundo. El hombre está hecho para un más allá, para una trascendencia. Y solamente así, ¿verdad?, reconociendo el amor de Dios que nos creó, que nos conserva y nos llama a vivir eternamente con Él, entonces sí que tienen sentido todos los aspectos. Ahora bien, esa comunión a la cual Dios nos llama, la vida de Dios, consiste en amor, porque Dios es amor. Y ahí está el riesgo de la fe. Hay que apostar por la fe, ¿verdad? No es una cuestión de decir, bueno, pues si hay algo después ya vendrá. No, tienes que apostar hoy, aquí y ahora. Entonces, apostar
por la fe, ¿qué significa? Aceptar que Dios es amor y reconocer que el que ama es feliz y que no hay mayor amor que dar la vida de la existencia terrena por el bien de los amigos. No hay mayor amor que dar la vida en sacrificio los unos por los otros. Claro, ahí está la fe. ¿Tú tienes fe? La fe cristiana se reconoce cuando ves que Dios, siendo de naturaleza divina, tomó la naturaleza humana. ¿Para qué? Para enseñarnos que entregando la naturaleza humana al sacrificio y a la muerte por amor, no por otra cosa, sino por amor, después esta misma naturaleza humana resucita. Pero la condición está en entregar. Si yo entrego mi vida en esta tierra, en amor gratuito, en amor compasivo, hasta el sacrificio, hasta la muerte por los demás y para los demás, entonces resucitaré como Cristo y con Cristo. Por eso, de Dios nos podemos fiar, porque Dios no nos habla desde la naturaleza divina diciendo, venga, da tu vida y listo. No, no, no. Él mismo toma, asume la naturaleza humana y se da en sacrificio. Por eso, no hay mayor prueba del amor de Dios que la cruz. Mira lo que Jesús vivió, cómo fue su gratuidad, su compasión por todos y su sacrificio. ¿Ves? ¿Quieres entregar tú también tu vida? Pues esta es la clave de la fe. Ahí todo tiene sentido y significado. ¿Estás enfermo? ¿Estás viviendo en precariedad, en pobreza? ¿Tienes problemas? ¿Tienes un hijo que sea parapléjico o tú mismo estás enfermo y eres parapléjico? Tus trabajos, tus metas, tus propósitos no los consigues, te frustras, viendo un poco la humanidad, las noticias, ves el fracaso de decir, ¿y esto a dónde va? Esto no va a ninguna parte, todo lleno de corrupción, y corrupción por los sitios que uno menos se puede imaginar, ahí hay corrupción. Todo es afán de poder, afán de dinero, afán de riqueza. Estos grupos que surgen verdaderamente diabólicos, ¿verdad? De que lo que quieren es matar y destruir, y matar de una forma cruel, cortando la cabeza a los niños. Uno puede decir, ¿esto a dónde va? Pues, si creemos, si tenemos fe, la fe cristiana, es decir, si sabemos que estamos llamados a la comunión con Dios, todos estos aspectos de dolor, de sufrimiento, de problemas y de muerte, la misma muerte, tiene sentido. Tiene sentido. Se trata de amar. Todo esto nos llama no a criticar a Dios. Si Dios fuera de esa religión naturalista, Dios Padre, Creador, Providente, entonces sí. Entonces no hay sentido. Es decir, si Dios me creó, ¿para qué? ¿Por qué hay tanto mal? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay tantos odios? ¿Por qué hay corrupción? ¿Por qué yo mismo siento necesidad y ganas de odiar? ¿Y por qué somos tan egoístas? Este Dios es injusto. Evidente. ¿Por qué? Porque tú te quedas en una religión de la creación y de las criaturas, el mundo y las cosas de este mundo. No vas a encontrar sentido a tu vida. Y tu vida no va a tener ningún tipo de significado. Más que acusar a Dios. A tu Dios, porque no es el Dios de Jesucristo, ¿verdad? En cambio, cuando uno encuentra la existencia de esta tierra como una primera etapa para la vida y la vida eterna, es decir, la existencia de esta tierra, ¿para qué? Para poder ser llamados por Dios a estar con Él. Entonces uno sabe que el mal no tiene la última palabra. Puede parecer que tiene la última palabra en este mundo. Puede que sí. Pero hasta la muerte. Después triunfa el bien. Las injusticias, las violencias,
los odios, las masacres, las crueldades, los sufrimientos, las enfermedades, puede parecer que en esta vida es lo que gana, es el triunfo. Total, todo es frustración, todo es fracaso. Y la muerte viene como una losa que acaba con todo. Ahora bien, si tú todas estas situaciones y circunstancias las vives como llamadas al amor, llamadas a entregar tu vida ahí, entonces tienen sentido. Y todos los momentos, por muy difíciles que parezcan. Es lo que dice San Pablo, ¿verdad? Todo lo que ocurre es para bien de los hijos de Dios. ¿Tenemos esta mirada? Todo es para bien. Es decir, el otro día leí un testimonio bien bonito de una persona muy católica que tenía cáncer y dice, yo estoy convencida que es para mi bien. Y si el Señor me cura, bendito sea. Y si no, no pasa nada. Desde ahí voy a amar y voy a dedicarme a las personas que tienen cáncer para darles el sentido y significado que yo tengo en mi vida. Entonces, esto es, qué diferencia, ¿verdad? Ahí se ve la diferencia entre alguien que tiene fe y alguien que no tiene fe. Vive las mismas circunstancias y a veces circunstancias horrorosas, los dos al mismo tiempo. Pero el que tiene fe se mantiene en una alegría permanente, como que su vida tiene sentido, tiene significado. El que no tiene fe se frustra y frustrándose frustra a todos los que están a su alrededor, y además pues se desea la muerte. Quiero morir y punto, y se acabó. Bien. El hombre está llamado a una plenitud de vida, seguimos con este documento del Papa San Juan Pablo II, el hombre está llamado a una plenitud de vida que va más allá de las dimensiones, el tiempo, el espacio, las enfermedades, sufrimientos, dificultades, problemas, persecuciones, va más allá de las dimensiones de su existencia terrena. Si crees esto, tienes fe. Si no crees esto, te falta fe, has de pedirla. ¿Por qué? Está llamado a una plenitud de vida que va más allá y que consiste en la participación de la misma vida de Dios. Esta es nuestra apuesta. Y nosotros, yo, pues apuesto por la fe, por creer que mi vida va mucho más allá de las dimensiones de la existencia de este mundo. Y por eso puedo renunciar fácilmente a los bienes de esta tierra, que a algunos les parecerá escandaloso y a algunos les parecerá un absurdo, una tontería. Pero claro, es que la existencia de esta tierra simplemente es un momento. No significa que todos tienen que renunciar a todo como yo, que soy sacerdote misionero. No, de ninguna manera, ¿verdad? Tú puedes usar de las cosas de esta tierra y de este mundo, pero no te quedes con eso. Renuncia de corazón a esas cosas y úsalas para amar. Igual que usas del dinero, igual que usas del matrimonio, de la familia, de los hijos, de la sexualidad, del amor humano, y usas de ello para manifestar el amor de Dios, que es el sentido y significado último de tu vida. Bien, ahora si te apegas a estas cosas como lo único, cuando las pierdas, pues te vas a frustrar, ¿verdad? Vemos a tanta gente rica y preocupada porque le van a robar, y llega un momento a lo mejor que le roban todo y se frustran, y ¿ahora qué? ¿Verdad? Ahí tenías puesta tu confianza, o tenías puesta tu confianza en la falsa prosperidad sectaria, ¿verdad? Es decir, que Dios me bendiga y me prospere en bienes, y yo veía una señora aquí en Xela, ¿verdad? Ella era miembro de una secta de estas protestantes, de Betania o Calvario. Y entonces una metástasis, es decir, un cáncer fulminante y con bultos por todas partes, ¿verdad? Y sufriendo y tal. Y el hijo, que era
de una secta también, de la misma secta que ella, ¿verdad? Diciendo, esto es injusto, si Dios... vengo aquí y hago oración por ella para que la sane y no la sane y tal, lo que fuera, y esto es injusto, que le pasa a un católico porque es maldito, pero no a una persona de fe cristiana y tal, lo que fuera. Ven. Y se defraudan. Es decir, tienen puesta su confianza en la salud de este mundo, ¿verdad? No van más allá. Y cuando le sucede un problema grave, una enfermedad, un sufrimiento y tal, lo que fuere, no le encuentran sentido. No le encuentran significado. Lo sublime de esta vocación sobrenatural, miren lo que dice el Papa, vocación, es decir, una llamada sobrenatural, es decir, que está por encima de lo natural. Pero por encima de lo natural no significa que destruya lo natural, sino que lo purifica y lo lleva a la perfección. Recordemos que Dios, en su Hijo, naturaleza divina, asumió la naturaleza humana, ¿verdad? Y resucitó. Y ahora, como verdadero Dios y verdadero hombre, está sentado a la derecha del Padre, ¿verdad? Entonces no está destruyendo la naturaleza humana, lo natural del hombre, sino al contrario, lo está elevando y llevándolo a la máxima perfección. ¿Bien? Entonces, esa vocación sobrenatural manifiesta la grandeza y el valor de la vida humana, incluso en su fase temporal. Es decir, lo que da sentido a mi vida temporal, a este momento de la existencia en esta tierra, que es peregrinación hacia el cielo, es justamente, ¿verdad?, la vocación sobrenatural la que le da sentido, y la que da significado, y la que la valora, y la que la hace grande. ¿Bien? Por eso tenemos que custodiar y tenemos que cuidar lo natural. ¿Bien? En efecto, la vida en el tiempo es condición básica. Es decir, si uno no nace, no puede ser llamado a la eternidad. Tiene que nacer, es la condición, ¿verdad? Si mira, tú has nacido, todos los que me están escuchando han nacido, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Pues para que Dios te pueda invitar a la mismísima vida suya. Es que tú no eres Dios, y tú no eres una parte de Dios, tú no eres un Dios encarnado, no, tú eres de naturaleza puramente humana, ¿verdad? Y entonces Dios te llama a participar en la naturaleza divina, en Él mismo, a comulgar con Él. Y esto es de una grandeza y de un valor impresionante. Si tú has nacido, tú estás llamado a participar en la mismísima vida de Dios. Y recordemos una vez más, la mismísima vida de Dios es amor. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Jesús así nos lo ha manifestado, que Dios es amor, y Él ha venido a dar su vida en sacrificio hasta la muerte, para ser recibido después en el amor del Padre. Y así estamos llamados también nosotros y cada uno de nosotros a sacrificarnos y dar la vida en esta tierra desde la gratuidad, desde la compasión y el sacrificio de cada día, y pues si es necesario hasta la muerte, hasta el martirio, bien, para poder llegar así a la resurrección. Por eso nuestra vida siempre la tenemos que poner en referencia con Cristo, porque Cristo es el que ha dado a conocer el hombre al mismo hombre. Esto es. La vida de esta tierra, ¿para qué es? Para entregarla. Y para entregarla en sacrificio. Bien. Y así recobrarla de nuevo por el amor mismo de Dios. La vida en el tiempo, por lo tanto, es condición básica, es el momento inicial y parte integrante de todo el proceso unitario de la vida humana. Y aquí vemos claramente que la vida nuestra es solamente una, no son dos. Muchas veces decimos, sí, vivimos esta vida y después vamos a tener otra vida, ¿verdad? El mismo lenguaje nos traiciona.
Yo mismo digo, sí, en la otra vida, no, es la misma, solamente es una, ¿verdad? Solamente que la existencia en el tiempo, pues es el momento inicial, es el inicio, es la condición básica, pero de una única vida, que es la mía. Entonces, cuando yo resucite, ¿quién voy a ser? Pues voy a ser yo, no voy a ser otro, ¿verdad? Porque es la misma vida. Yo voy a ser de naturaleza humana, y es lo que decíamos en el programa pasado. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque hay otras religiones, ¿verdad? Las orientales que hablábamos, que uno va a desaparecer, e incluso toda la oración que es olvidarme de yo, y entrar en una esfera de confusión, ¿verdad? De eliminarme yo, de negarme yo, y negarme yo hasta el punto de la extinción. No, eso no es, ¿verdad? Yo voy a ser yo, y no soy otro, y yo no tengo que salir de mí mismo. Cuando Jesús dice negarse uno a sí mismo, lo hace en referencia al egoísmo. Ni un ápice, ni un fragmentito, por pequeñito que sea, de egoísmo. La vida del hombre se encuentra cuando la entrega. Tú tienes que descubrir tu yo. ¿Y tu yo dónde está? En la entrega en tu esposa o en tus hijos. Ahí descubres tu yo. Cuando tú te entregas, entonces reconoces el valor de tu yo. Ahora, cuando tú te buscas a ti mismo, por ti mismo, quitando a Dios y quitando a los demás, ahí te pierdes. Ahí te pierdes. El que quiera ganar su vida, su yo, pues pierde la vida, en definitiva. Nuestra vida es amor. Nuestra vida se descubre cuando se entrega. Para eso es nuestra vida. Una vida que no se entrega, una vida no gratuita, una vida sin compasión, una vida sin sacrificio, no es vida. Es muerte, ¿verdad? Y de ahí surgen todo tipo de violencias y de odios. Por eso, es un proceso, la vida humana, que inesperada e inmerecidamente, es decir, uno sin esperarlo y uno sin hacer méritos, es iluminado por la promesa. Este proceso de la vida temporal, llamada a la comunión con Dios, a la participación en la mismísima vida de Dios, es iluminado por la promesa y renovado por el don de la vida divina. Es decir, se nos promete. ¿El Antiguo Testamento qué es? Una promesa. Y una promesa que va más allá de las dimensiones de la existencia terrena. Jesús ha venido para que tengamos vida y vida abundante. Se refiere a la vida nueva y eterna. Esto es la clave. Pero alcanzará, este proceso de la vida tiene un fin, una meta. Alcanzará su plena realización en la eternidad. Bien. Por eso podemos leer, por ejemplo, la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 2. Fijémonos bien que el ser hijos de Dios lo podemos entender de muchas maneras, de muchos modos, y es bueno, pero no lo es todo, como dice el mismo Juan. Entonces, primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 2. Dice lo siguiente: mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Fijémonos, en la existencia temporal hemos sido llamados hijos de Dios y verdaderamente lo somos. Pero es un proceso, ahí no acaba todo. Aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Por lo tanto, ahora somos llamados hijos de Dios, y esto es una maravilla, y realmente lo somos, ¿verdad? Pero no se nos ha manifestado lo que llegaremos a ser. Seremos semejantes a
Él. Hemos sido creados a imagen de Dios para llegar a ser semejantes a Dios mismo. Semejantes en cuanto a participación de la mismísima vida de Dios. Al mismo tiempo, esta llamada sobrenatural subraya precisamente el carácter relativo de la vida terrena del hombre y de la mujer. Es decir, al mismo tiempo que valoramos y constatamos la grandeza de la existencia terrena, de la vida del hombre, también, al mismo tiempo, entendemos el carácter relativo de la existencia terrena. ¿Relativo qué significa? Que no es lo definitivo, que no es lo último, que no es absoluto, ¿verdad? Sino que tiene que estar abierto. En verdad, esa no es realidad última. La existencia en la Tierra no es realidad última. Y es el problema que tienen los que no tienen fe. Creen que esta existencia, la existencia de esta Tierra y de este mundo es lo último, que es lo definitivo. Y entonces por eso lo ven tan mal, ¿verdad? Porque si solamente nos quedamos en este mundo, lo que decía al principio, todo es fracaso, todo es frustración, y claro que unos tienen más suerte, pero siempre, tarde o temprano, les llega una situación límite. Es decir, hasta acá he llegado. Y si no les llega, y 80 años de vida lo viven maravillosamente y en prosperidad y en bendición y todo bonito y todo bien, el día de su muerte ahí ya uno empieza a decir, uy, y entonces ya se acabó todo. ¿Para qué esta vida? Si no, léanse el libro de Coelet, ¿verdad? El Eclesiastés. Y igual muere el rico, el pobre, que la mula. Mueren todos. Y entonces, ¿qué sentido tiene la vida? Nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Si solamente vamos a adquirir riqueza y pobreza, o mejor que pobreza, y vamos a tener salud mejor que enfermedad, pero si al final todos morimos, ¿esto es lo último? Ahí viene la fe. Por eso, es una realidad penúltima. Estamos en peregrinación, estamos en camino y hasta que descubrimos nuestro destino. Claro, es una realidad sagrada la existencia en la Tierra, que se nos confía. Y la tenemos que cuidar, pero con sentido de responsabilidad. Y ahí viene, si quieres amar. Si quieres amar, tendrás vida eterna. Si no quieres amar, pues ya estás muerto, ¿verdad? En ese sentido. Tenemos que llevar a la perfección la existencia terrena en el amor. Ese es nuestro quehacer, ¿verdad? Si nosotros tenemos fe, si creemos en la resurrección, la prueba es que nos amamos los unos a los otros. Y que nos amamos como Cristo nos amó, en gratuidad, sintiendo compasión los unos por los otros y sacrificándonos y buscando, pues, a aquel que tiene necesidad y yo le puedo ayudar, pues acercarme a él, ¿verdad? Y ser misericordioso. Hasta el punto, porque ¿cómo se lleva la existencia terrena a la perfección en el amor? Hasta el punto de donarnos a nosotros mismos. Hasta el punto de la muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así recobramos la vida. Así es el paso. Es decir, no hay otro camino, no hay otra escalera en la existencia de este tiempo, en la existencia de esta tierra, para llegar a la plenitud que la muerte. Todos vamos a morir, tarde o temprano, ¿verdad que sí? Todos vamos a desaparecer en la existencia de esta tierra. Entonces, pero la muerte para nosotros no es la realidad última, sino que es el paso necesario, es necesaria la muerte para poder resucitar. No, yo no voy a morir, yo voy a resucitar directamente, dicen medio carismáticos y protestantes. Disculpa, pero no. Tarde o temprano morirás. ¡No! Bueno, vamos a esperar 80 años a ver qué pasó. Ahí te puedo abrir tu tumba y ahí te veré con una sonrisa de oreja a oreja, ¿verdad? Y pura calavera. ¿Y ahora qué?
Se acabó, ¿verdad? Tuviste que pasar por la muerte. Pues entonces todos tenemos que pasar por este trago, y a veces mal trago, como le pasó al mismo Jesús, ¿verdad? Es decir, que no hay otro camino para... Por eso proclamamos la resurrección, ¿verdad? Hay que morir para poder resucitar. Hay mucha gente que dice, y incluso teologías baratas, ¿verdad? Que quieren decir, no hay que anunciar la muerte de Cristo. Cristo ya resucitó, ahora solo la resurrección, nada más, la muerte no. Dices, no, el mismo Pablo te dirá, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Es decir, es necesaria la muerte. Pero claro, la muerte la tenemos que entender de esta forma. La muerte se vive de una forma y con una paz enorme cuando uno descubre que simplemente es el paso para poder resucitar. El paso para la plenitud de la vida. Es el momento, y este es el sentido de la muerte. Yo cuando me acerco a personas que están a punto de morir, ¿sí? Que ya son mayores, les das la asunción, pero dices ya es mañana o pasado mañana, se acabó. Yo lo que les digo siempre es, en el momento de morir, entrega tu vida. Es decir, di, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No pierdas la vida. Pierdo la vida, me voy a morir ya, se acabó. No, entrégala. Y si la entregas, ¿sí? El Señor la resucita, el Señor la recobra, y entonces estarás en las manos de Dios. Las almas de los justos están en manos de Dios. El Señor nos ha llamado a esto. En el momento de la muerte, en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Ya he entregado. Todo está cumplido. Todo está consumado. Ya, aquí está todo. Y aquí estoy yo, ¿verdad? Y no solamente en el momento de la muerte, sino en el momento que tienes una enfermedad y estás sufriendo, en el momento que tienes dificultades, en el momento que tienes problemas. No lo vivas como, ¡ay! Carga pesada que tengo que aguantar, algunos dicen, ¿verdad? Es que es la cruz que el Señor me ha dado y tal, no sé qué me fuera. No, babosadas protestantes. Tú, ahí en ese momento de dolor, de sufrimiento, ¿sí? También haz un acto de entrega, haz un acto de donación. Así como el Señor sufrió contrariedades, persecuciones, insultos, injurias, tú tómalo como lo tomó Él. Estoy entregando mi vida día a día, cotidianamente. Es que eso es un sacrificio. Eso es un sacrificio. Verás cómo tendrás pequeñas resurrecciones en tu vida. Este es el sentido y el significado de la vida humana. Y qué distinto, qué distinto es vivir y ver en ocasiones a personas que viven las mismas circunstancias. Unos se mantienen con una esperanza enorme y los otros se desesperan y quieren morirse y de hecho se suicidan. Y a lo mejor son personas que viven circunstancias peores que las que se suicidan. ¿Qué pasó? Hay unas que tienen sentido y significado para su vida y para cada momento y circunstancia. Otras no. Por lo tanto, la verdad de fe a anunciar, desde esta teología que vamos viendo, que es la verdad de fe más importante y la esencial y la primordial. Porque si no anunciamos esto, si no anunciamos la resurrección, y solo nos quedamos en desearnos bendiciones y en amontonar tesoros en esta tierra y disfrutarlos, dices, eso es todo, ¿verdad? La gente se va a quedar con las ganas, ¿verdad? De decir, ¿ya está? No. Tu corazón necesita la vocación sobrenatural. Abre los oídos, escucha. Y escucha a Dios que te dice, te amé, te amo y te amaré siempre. Te invito a mi misma vida, a participar en la vida de Dios. ¿Cuál es la condición? Ama. Y ama como yo. Da tu vida, entrega tu vida. Y yo la tomaré en mis manos. Y yo la resucitaré el último día. Porque lo que quiero es que tengas vida eterna. ¿Quieres vivir tu vida así, en este sentido y teniendo este significado? Pues esta verdad de fe es lo que podemos llamar la columna vertebral
del credo cristiano, la columna vertebral de nuestra fe. Sin esto, todo lo demás cae. Ya puedes hablar tú de confesar la fe, que Jesús es Señor, ya puedes tú de practicar los mandamientos y los consejos de Jesús, ya puedes tú celebrar en la liturgia, ya puedes tú hacer oración. Si el punto de partida no es esta verdad de fe, es decir, la resurrección y el paso, la vida entendida como un proceso con un destino último, vano. ¿Para qué? ¿Sí? ¿Qué sentido tiene? Y hay mucha gente así, ¿verdad? Que quizás participa en los sacramentos, está cuando llegan el momento de los sacramentos, incluso se porta bien, no mata a nadie, no roba, no adultera y vive en fidelidad y lo que fuera, ¿sí? Y le falta lo más importante, es decir, le falta la fe que otorga vida eterna, la fe que da sentido y significado a cada circunstancia, ¿verdad? Y entonces, cuando aparece alguien por ahí, los charlatanes típicos, ¿verdad? Porque salen por las plazas diciendo que si idolatrías y que si tal, entonces se van. ¿Por qué? Porque no han descubierto el sentido de su vida. Quien ha descubierto la fe cristiana, el sentido de su vida, ya no la deja por nada ni por nadie. Claro que está nuestra libertad y todos somos débiles y podemos caer en cualquier momento. Pero esto nos da una fuerza, nos hace estar sobre roca, ¿verdad? Listo. Ahora, si tú lo único que buscas es el don de milagros, de sanidad, de expulsar demonios y de profetizar en el nombre de Jesús, sí, pero la voluntad de Dios es llamarte a participar de su misma vida. Y esto vale más que nada, que nadie y que tú mismo, ¿verdad? Entonces, opta. Todos los documentos eclesiales parten desde esta verdad teológica. Y así abren su enseñanza. Ya decíamos, el mismo catecismo de la Iglesia Católica, en la introducción al prólogo, señala en su primera cita: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Eso es la vida eterna. No, la vida eterna es prosperidad, bendición material, riquezas, honores y placeres en este mundo. Cuidado con los protestontos. No. La vida eterna es conocer al Padre. Conocer. Experimentar personalmente al Padre y a su Hijo Jesucristo. ¿Verdad? La vida eterna no son cosas. Es Dios mismo. Es Dios mismo. Y cuidado en caer en la idolatría protestante. ¿Cuál es? El pensar en Dios en las categorías de este mundo. No, va mucho más allá, es sobrenatural. La vida de Dios, no podemos hablar de ella mucho, ¿por qué? Porque caeremos en idolatría tarde o temprano. Los mismos protestantes caen en idolatría. El cielo, ¿qué es? Calles de oro y de plata y que hay muchas mansiones, incluso citando la misma escritura, y hay muchas casas y hay muchos hoteles y ahí es pura diversión y ahí habrá animalitos. No, la vida de Dios es Dios. Es en el Dios creador. Y si tú reduces el cielo y a Dios a criaturas, eso es idolatría. Eso es idolatría. La vida de Dios es una vida feliz, inmensamente feliz. El tiempo y el espacio en Dios no existen, son criaturas suyas. Entonces hay que llevar otra forma, es otra dimensión. Ya no digo más. Después vamos a ver cómo también el Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI intentan hablar un poquito al respecto y verán que no hay nada de idolatría, no hay nada de protestantismo, sino que todo es personal. El mismo Pablo lo decía así. ¿Qué es el cielo? ¿Qué es la vida eterna? Estar con Cristo. ¿Se acabó? Ya no dice más, ¿verdad? Para mí la muerte es una ganancia. ¿Y por qué? Porque es estar definitivamente con Cristo. ¿Cómo es eso? A saber. Cuando muramos lo descubriremos, ¿verdad? Pero es la fe. Creemos en lo que no vemos. Benedicto XVI, en su segunda encíclica,
Espe Salvi, Salvados en Esperanza, tomado de San Pablo, reitera la base de la iniciación cristiana cuando pregunta al catecúmeno. En la búsqueda de una respuesta, quisiera partir de la forma clásica del diálogo con el cual el rito del bautismo expresaba la acogida del recién nacido a la comunidad de los creyentes y su renacimiento en Cristo. El sacerdote preguntaba ante todo a los papás qué nombre habían elegido para el niño. Y continuaba después con la pregunta: ¿qué piden a la Iglesia? Se respondía: la fe. Siguiente pregunta: ¿y qué te da la fe? Y respondían: la vida eterna. Esta es la clave. Esto es lo fundamental. También el documento Aparecida nos lo recuerda en los numerales 348 y 349. Dice así: la gran novedad que la Iglesia anuncia al mundo, es decir, ¿cuál es nuestro anuncio? Si somos misioneros, hay que anunciar, hay que evangelizar. ¿Qué es lo que hay que decir? Hay que poner películas, hay que pues hacer juegos, hay que hacer fiesta, hay que hacer pues eso, venga, vamos a hacer ventas y vamos a conseguir dinero y vamos a hacer un templo y vamos a hacer... No. La novedad que la Iglesia anuncia al mundo es que Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, la palabra y la vida, vino al mundo a hacernos partícipes de la naturaleza divina. ¿De acuerdo? Este es el anuncio. Vino al mundo para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Punto. Se acabó. Si solamente vino a este mundo para darnos bienestar material y emocional, pues qué broma, ¿no? No. Es algo mucho mayor y es algo mucho más maravilloso y excelente. Esto lo podemos ver en la carta segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 4. Dice así: por medio de las cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas. El protestante reduce la promesa a dinero, salud, prosperidad. No, dice Pedro: para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo. Por tanto, todo se cumple. La promesa, o todas las promesas del Antiguo Testamento, ¿cuáles son? ¿Qué es la tierra prometida? ¿Qué es la bendición? ¿Qué es el Mesías, el que tenía que llegar a darnos lo definitivo? ¿Qué es eso? Participar de la misma naturaleza divina. Ahí está la clave. Va mucho más allá de la corrupción de este mundo. Va mucho más allá del comer, del vestir, de la prosperidad, del bienestar material. Es participar en la mismísima vida de Dios. ¿Sí? Sigue diciendo: partícipes de la naturaleza divina, cita segunda de Pedro 1:4, partícipes de su propia vida. Partícipes de su propia vida. La vida de Dios. Podemos participar en la vida de Dios. La vida humana ya la sabemos. Comemos, nos vestimos, pues nos casamos, y unos sí, otros no, tienen hijos, ¿verdad? Trabajos, negocios, y todo está pues embarrado muchas veces con egoísmos y con odios, violencias y tantas discordias y tantas cosas, tantas corrupciones, ¿verdad? ¿Y la naturaleza divina? ¿Cuál es? Si no, tenemos que buscar ya las cosas de esta tierra, los bienes de este mundo, de aquí abajo, y tenemos que buscar los bienes del cielo. ¿Cuáles son los bienes del cielo? ¿Cuál es la vida de Dios? Por eso he empezado diciendo: la vida de Dios es amor. Puro amor. Dios es amor. El que ama conoce a Dios. Amando podemos empezar a vivir la misma vida de Dios, porque la vida de Dios consiste en amor y en amar. La misión de Jesús es manifestar el inmenso amor del Padre.
Participar en la vida de Dios significa que tú estás llamado a manifestar el inmenso amor del Padre, que quiere que seamos hijos suyos, no solo criaturas. Es una nueva creación, creados de nuevo. El que nace del Espíritu es el que se bautiza, es una nueva criatura. Recibimos algo distinto de la primera creación natural. Recibimos una semilla de eternidad, dirá el mismo Pedro. Ahí está. Por eso el anuncio del querigma, sigue diciendo Aparecida, invita a tomar conciencia de ese amor que da vida. Pero la vida de Dios. Y esto se nos ofrece con Cristo muerto y resucitado. Consecuencia y también como ejemplo a imitar, para vivir como vivió Él, participar en sus sufrimientos, tener una muerte semejante a la suya, todo por amor y para amar, y así alcanzar la resurrección. Bien, esto es lo primero que necesitamos anunciar y también escuchar. Hay mucha gente que todavía no ha escuchado este anuncio. Mismos misioneros, tú les preguntas y dicen, no, yo les paso películas, yo les digo que dennos dinero para la iglesia y soy amable con la gente y qué bonito, y les abrazo y les beso y todo, ¿qué? Excelente, maravilloso, y les doy víveres cuando necesitan comida y lo que fuera. Sí, pero lo primero que hay que anunciar, y lo que la gente de verdad quiere escuchar, es esto, que estamos llamados a participar en la misma vida de Dios, a ser partícipes de la naturaleza divina. Esto es la respuesta a todos los interrogantes que tienen las personas. No nos engañemos, la gente no busca comer, vestir, progresar, desarrollarse en la naturaleza humana, ¿verdad? Por muy bueno que pueda ser, y se debe de hacer, por supuesto, pero la gente tiene un interrogante profundo. ¿Para qué mi vida? Sea buena o sea mala, sea pobre, sea rica, sea en bienestar, sea en malestar, sea en enfermedad o sea en salud, ¿para qué mi vida? Esta es la pregunta que todo el mundo se hace. Y a eso le tenemos que responder, para dialogar con Dios y así alcanzar la mismísima vida de Dios. Está llamado a una vida que va más allá de las dimensiones de la existencia terrena. ¿Han escuchado alguna vez esto? Pues Aparecida nos dice, esto es lo primero. Lo demás, sin esto, no tiene sentido. O dice el Papa Francisco, convertirás tu iglesia, tu grupo, tu movimiento en una ONG. Es decir, vamos a hacer el bien a la humanidad. Muy bonito, muy bonitas las ONGs, ¿verdad? Pero no son iglesia. La iglesia, el primer anuncio tiene que ser la vida eterna, la fe que otorga vida eterna. Y esto es lo novedoso de la iglesia. Hay algunos que quitan eso de la iglesia y entonces convierten la iglesia en un grupo social bonito, que hace bien y maravilloso, sí, pero la gente no busca comida, la gente no busca solo vestir bien y prosperidad y ser bendecida en el tiempo, la gente no busca solamente el matrimonio incluso, la gente no busca la sexualidad, la gente no busca un amor humano, la gente no busca un bienestar material y emocional en este mundo y en las cosas de esta tierra, la gente busca a Dios. ¿Damos a Dios? Cuando un misionero o un evangelizador no tiene fe, incluso sacerdote o obispo, no lo digo yo, lo dice el Papa Francisco, cuando no tiene fe, ¿en qué se convierte? Pues en un ministro de sociedad, ¿verdad? Que está bien, pero para lo social, pero en cuanto a la religión, en cuanto a la fe, en cuanto a Dios, nada de nada, ¿verdad? Cuidado, ¿bien? Esto es lo primero que necesitamos anunciar y también escuchar, porque la gracia tiene un primado absoluto en la vida cristiana y en toda actividad evangelizadora de la Iglesia. Y culmina con esta cita de Pablo en 1 Corintios 15, dice,
por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por haber sido llamado a la fe que me otorga vida eterna, soy lo que soy. Sin la fe que me otorga vida eterna, no soy nada. No soy nada. Es decir, pues, ¿para qué vivir, verdad? El llamado de Jesús en el Espíritu y el anuncio de la Iglesia apelan siempre a nuestra acogida confiada por la fe. Son las palabras de Jesús que cita aquí Aparecida. El que cree en mí tiene la vida eterna. Pero el que cree en mí, y está hablando Jesús, el bautismo no solo purifica de los pecados, hace renacer al bautizado, confiriéndole la vida nueva en Cristo, que lo incorpora a la comunidad de discípulos y misioneros de Cristo, a la Iglesia, y lo hace hermano de los hijos del mismo Padre, reconociendo a Cristo como primogénito y cabeza de toda la humanidad. Ser hermanos implica vivir fraternalmente y siempre atentos a las necesidades de los más débiles. Así concluye el documento Aparecida. Bien, pues ojalá pues en el día de hoy comprendamos esto. Lo que la gente necesita escuchar es esta verdad de fe. Y el misionero, cuando evangeliza, cuando anuncia, esto es lo primero. Por eso yo insisto muchas veces en la escuela de la palabra, que se tiene que hacer en la familia. Lo primero es el querigma. Recuerda esto. No dibujes o desdibujes, mejor dicho, un evangelio y lo conviertas en una cuestión de amabilidad, de quedar bien los unos con los otros, de afabilidad incluso, es decir, de un sentimentalismo y un emocionalismo, pero que en definitiva no da la respuesta que tiene el corazón. Muchas veces los papás olvidan de dar al hijo lo mejor y le dan solamente pues las circunstancias, le dan dinero, le dan juguetes, le dicen tú tienes bienestar material, le dan para los estudios, le dan para que tenga un buen trabajo, para que sea un buen matrimonio en un futuro, lo que fuera. ¿Y cuándo le vas a dar a Dios? ¿Cuándo les vas a anunciar esto? Porque solo esto da sentido y significado a cada momento y circunstancia de su vida. Lo otro está bien, pero si solamente les das esto, le falta lo fundamental. Y cuando les venga en una situación difícil, cuando les venga la misma muerte, ¿qué? Ahí no van a saber dar respuesta, porque tú no se lo has anunciado. Por lo tanto, este tema es bien interesante, bien importante. Ahora vamos a ir viendo el objetivo del tema y paso por paso cómo podemos anunciar esto. Muchísimas gracias entonces por su atención y nos seguimos viendo en Utzig Ahau.